Después se presentó ante el Ministerio Público. Lo llevaron esposado a la comisaría entre trámites que realizaron incluso con inspecciones médicas y otras cuestiones, esperando una decisión judicial, supuestamente de un juez amigo. Ramón González Daher a esta hora, señora, señor, ya tiene la libertad ambulatoria por parte de un juez que así decidió. Una historia muy cambiante en el transcurso de la jornada. Y para eso ya el compañero Ricardo tiene mayores novedades. Estuvo en la cobertura. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Y era prácticamente un hecho cantado lo que iba a suceder. De hecho, que la fiscal Sandra Ledesma, la fiscal del caso, ya adelantaba incluso luego de que Ramón González Daher haya comparecido ante el Ministerio Público para prestar declaración indagatoria en este caso, donde el exdirigente deportivo se abstuvo, ella ya dando por casi un hecho de que finalmente el juez Enrique Sanabria iba a otorgarle la libertad ambulatoria como medida alternativa. Ella había dicho que iba a apelar justamente esta resolución en el caso de que así se dé, que fue lo que finalmente ocurrió alrededor de las 5:30 de la tarde pasado. Llega justamente esta orden del juez de Luque que le otorga la libertad ambulatoria a Ramón González Daher, quien salió justamente a bordo de una camioneta acompañado de su abogado Mario Liceche para dirigirse a su casa, que queda ahí a una cuadra prácticamente de la comisaría de Luque Central. Muchos incluso especularon con la posibilidad de que pueda salir caminando. En este momento ya está en su casa, en su vivienda, él ya con la decisión del juez. Ya el día lunes debería de presentarse nuevamente para aceptar finalmente la decisión del juez Enrique Sanabria, Santiago. Esto era, decías, parte de lo que ya la fiscal advertía podía suceder. De hecho, ella intentó apartarlo al juez de la causa, hablando mal y pronto planteó una recusación. El juez dijo, no hay motivos para ello, yo voy a decidir sobre esta causa, y finalmente decidió otorgarle la libertad ambulatoria. Decías, Tere, tomando como algunos de los argumentos el tema de la edad, uno de los temas que fue probablemente ya suficientemente debatido también. El otro tema guarda relación supuestamente con deficiencias en la presentación hecha por el Ministerio Público. Faltaría un documento, según el juez Enrique Sanabria, en la presentación hecha por la fiscal Sandra Ledesma. Pero es importante destacar que le otorgan la libertad ambulatoria a Ramón González Daher, sin embargo le imponen 8 medidas alternativas a la prisión. La primera de las medidas es precisamente la obligación de presentarse a firmar el famoso libro negro todos los meses, también la prohibición de salida del país, con lo cual ya en este caso sí pesa sobre él una medida que le impide de algún modo huir, aunque él pueda hacerlo obviamente clandestinamente, pero por lo menos ya pesa una medida cautelar sobre él que le prohíbe abandonar el país. Además, en el plazo de 10 días deberá depositar la suma de 100 millones de guaraníes en una cuenta abierta en el Banco Nacional de Fomento como fianza personal. Poco dinero, podría uno decir, respecto al caudal que se sabe mueve el hombre. Para él es un vuelto. Exacto. 100 millones de guaraníes. Exacto. Entre algunas de las medidas, las principales decididas por este juez, ¿qué más, Ricardo, sucedió en el transcurso de la tarde? Bueno, como ya lo estábamos adelantando, Santiago, en el transcurso de la tarde finalmente se presentó hasta la sede fiscal un proceso que fue criticado justamente por la fiscal Sandra Ledesma, quien decía que primeramente Ramón González Daher tenía que presentarse justamente ante el Ministerio Público y posteriormente a su audiencia de imposición de medidas. Se hizo de manera distinta. Primero se fue ante el juez y después ya en horas de la tarde finalmente asistió a su declaración indagatoria. De hecho, que él se presentó a la Fiscalía durante el transcurso de la mañana como queriendo imponer para que en ese momento, cuando él llega en ese lugar, se le tome la declaración, supuestamente según su abogado, demostrando
mostrando el interés de colaborar con el proceso. La fiscal en ese caso había manifestado de que sobre él ya pesaba una orden de captura. Recordemos que el día jueves incluso la fiscal lo fue a buscar hasta su domicilio. Finalmente él se presenta durante la mañana. La fiscal pide de que él sea detenido dentro de la sede del Ministerio Público y posteriormente sí, ya lo llevan hasta la Comisaría Tercera y desde allí es donde le llevan hasta el Poder Judicial de la ciudad de Luque, donde participa de esta audiencia de imposición de medidas. Todo un tour el que realizó el día de hoy Ramón González Dar en la ciudad de Luque para finalmente se le otorgue esta resolución de libertad ambulatoria. De todo lo sucedido, de todas las declaraciones que hemos levantado, la gente con la que hemos hablado, ¿a quienes escuchamos para hacer una crónica de lo que pasó en el transcurso de esta jornada? Decíamos hace rato, una fiscala nerviosa en todo momento con lo que había sucedido, incluso cuando arrancaba toda la historia, hablábamos a través de Radio Monumental y decía, él no tiene por qué venir aquí, él debería ir a la comisaría, pero ya que vino aquí voy a ordenar que lo esposen y que se lo lleven hasta la comisaría. Fue lo que finalmente sucedió. Todo ese show, hasta podríamos decir, que luego deriva en la libertad ambulatoria. Así mismo, Santiago, y nosotros conversamos justamente con la fiscal del caso, Sandra Ledesma, quien ya adelantaba lo que decíamos hace rato, la posibilidad de que se le otorgue la libertad ambulatoria, como sucedió finalmente, y lo que iba a resolver finalmente ella como Ministerio Público de presentar la apelación ante un tribunal para solicitar lo que ellos sostienen, de que Ramón González Dar tiene que tener prisión preventiva en este caso. Podemos escuchar lo que mencionaba la fiscal. A ver. En caso de que se le otorgue medida alternativa a la prisión, fiscal, el Ministerio Público va a seguir utilizando el resorte procesal correspondiente y va a presentar la apelación correspondiente, SICA, ante la Cámara de Apelación, el Tribunal de Apelación. ¿La edad corresponde, doctora? Para nosotros consideramos importante, así como no desconocemos la norma del tema de los 70 años, también tenemos en cuenta que hay otro artículo en el Código donde habla claramente de cuáles son los requisitos para que él obtenga medidas alternativas a la prisión y también en qué casos se puede ordenar la prisión por el peligro de fuga. La fiscal en todo momento refirió el peligro de fuga como una de las motivaciones fundamentales para solicitar esta prisión preventiva y advirtió en este extracto que escuchábamos recién, Ricardo, que de decidirse la libertad ambulatoria, ellos apelarían como Ministerio Público. Así mismo, Santiago, y eso fue posterior a la participación o a la presencia de Ramón González Dar en el Ministerio Público, donde se abstuvo. Ella justamente ya atendiendo a todo lo que fue pasando durante el transcurso del día, donde una vez más se demostró de que Ramón González Dar sigue teniendo un poder bastante fuerte en el sistema judicial, principalmente en su feudo, en su ciudad, en la ciudad de Luque. Ella adelantaba de que ella iba a apelar justamente porque ella considera de que existe una posibilidad de fuga y también lo que decía, obstrucción a la justicia. Nosotros también el día de hoy conversamos con el abogado Mario Liceche. Posteriormente, cuando termina su audiencia indagatoria en el Ministerio Público, él da los argumentos del por qué solicitaban las medidas alternativas a la prisión al juez Enrique Sanabria y justamente hablando y haciendo énfasis a la edad que tiene su cliente, la edad de 70 años, la cuestión sanitaria y entre otros argumentos también decía de que este es un delito, no es un crimen y por tanto correspondía solicitar la prisión, las medidas alternativas para su cliente. Si podemos escuchar a continuación también lo que manifestaba el abogado. O sea, abstuvo de declarar, es un derecho que le asiste, se abstuvo de declarar. La posición de la Fiscalía sigue siendo una prisión preventiva. Y hasta ahora sí, eso fue lo que requirió. ¿Y ustedes qué solicitaron? Nosotros le solicitamos la aplicación de medidas alternativas a la prisión. ¿Va a sacar argumento?
En base al hecho de que es una persona de 70 años, fundamentalmente. La edad entonces en este caso tiene mucho que ver. Eso está previsto en el artículo 238 del Código Procesal Penal. Él vuelve ahora a la comisaría. A esperar la resolución del juez. ¿Eso estaría el día de hoy? ¿Tiene alguna información sobre eso? ¿Cómo? ¿Estaría el día de hoy? Sí, tiene que resolverse. ¿Qué pasa con la recusación en este caso, doctor? Y eso el juez tiene que resolver. Hay una acordada de la Corte Suprema de Justicia, que es la 1292 del año 18, que prevé este tipo de circunstancias, ¿verdad? La libertad, una persona privada de libertad tiene prioridad en el tratamiento de sus peticiones. ¿Cuánto tiempo pasó, Ricardo, entre la llegada de Ramón González Daer a la comisaría, después de su paso por la fiscalía, hasta que finalmente un juez que dijo, yo voy a ser competente para esto, lo convocó inclusive a González Daer para la fiscala de manera irregular y hasta sorpresiva, y esta resolución de libertad ambulatoria que se conoció ya en el transcurso de esta tarde? Ramón González Daer llega hasta esta sede fiscal de la ciudad de Luque a las 3 de la tarde y minutos de la comisaría, trasladado desde la comisaría tercera de Luque, y se retira ahí 40 minutos después. Posteriormente lo deriva nuevamente hasta la sede policial, y antes de las 6 de la tarde ya se tenía la resolución del juez Enrique Sanabria, donde le otorgaba la libertad ambulatoria al ex dirigente deportivo. Ricardo, en una parte de la argumentación de la resolución del juez, él manifiesta que la fiscala no agregó ningún documento que acredite la desestimación de la denuncia de González Daer contra el denunciante, tampoco ningún instrumento que acredite o una resolución que la denuncia formulada por el señor González Daer sea falsa o temeraria, es decir, que ya fue al fondo de la cuestión. Cuando no es, entendemos, Tere, de competencia del juez que debe resolver respecto a la solicitud del Ministerio Público de una medida preventiva, expedirse sobre el fondo de la cuestión. Es una cuestión que llama la atención. La fiscal en algún momento se refirió a ese punto, Ricardo. Dijo por qué no adjuntó el documento, o si correspondía que el juez en este caso cuestionara ese hecho. No, y de hecho que cuando nosotros conversamos con la fiscal Sandra Ledesma, todavía ella no tenía en su poder la resolución del juez, y a lo mejor tampoco tenía conocimiento de que eso iba a ser uno de los argumentos también presentados por el magistrado en esta resolución. Ella hizo énfasis principalmente al peligro de fuga y obstrucción de la justicia para solicitar la prisión preventiva de Ramón González Daer, mientras que dijo que el tema de la edad era una cuestión muy, hasta si se quiere, de interpretación de cada uno para poder otorgarle o no. Ellos hizo mucho énfasis, reitero esto, en la prisión por peligro de fuga y obstrucción a la justicia. Ahora, Ricardo, el lunes él tendrá que presentarse de nuevo ante la justicia, pero ya entiendo que ante otro juez. Sí, porque el juez Enrique Sanabria, que es juez en lo civil, él estaba interinando justamente este juzgado en lo penal. Es otra juez la que también va a interinar también este juzgado, porque la juez, digamos, que es la que está dentro de ese juzgado, en este momento se encuentra de vacaciones o con permiso, según lo que manifestaba también la fiscal el día de hoy. La citación es para las 9 de la mañana del día lunes. Ramón González Daer deberá comparecer a aceptar estas 8 medidas alternativas a la prisión, porque hasta ahora lo que no se ha cumplido es la aceptación de González Daer. Solo para poner en contexto, Tere, sobre la base de lo que estás leyendo y mencionando, estas medidas. Él, por ejemplo, podrá hacer su caminata habitual por la ciudad de Luque sin que nadie se lo impida. Sin ningún problema, no solamente por la ciudad de Luque, por todo el territorio nacional, de norte a sur y de este a oeste, porque tiene libertad ambulatoria en los límites del territorio nacional. O sea, si alguien eventualmente lo viera por la calle y se indignara por esa situación, en realidad, amparado por lo que este juez le permite,
él puede moverse sin ningún tipo de inconveniente. Puede hacer todo lo que quiera dentro del territorio nacional, salvo portar armas, consumir bebidas alcohólicas en exceso, porque son dos de las medidas que también le impone el juez. Puede tomar un poco, pero no en exceso. En exceso no, pero un poquitito sí, para brindar. Y probablemente lo haga hoy. Seguro. Probablemente lo haga hoy. Él ya está en su domicilio, Ricardo. Entiendo que su casa queda ahí a unos pasos nomás de la comisaría, por ejemplo. A una cuadra de la comisaría queda la casa, la residencia de Ramón González Daer, ahí a pasos nada más. Justamente lo que estaban diciendo, la libertad ambulatoria le da la posibilidad de que pueda realizar sus habituales caminatas por la ciudad de Luque. Sí. En el transcurso de esta jornada, él no ha hecho ninguna declaración. Hubo un momento en el transcurso de la mañana que probablemente tuvo el rol más protagónico de toda la jornada por lo que él directamente expresaba, ya que no habló en todo el día, salvo en el momento en el que intentan esposarlo. Él, no sé, creo que le molestaban las esposas, pidió que en realidad se le pongan en una sola muñeca. Este es el momento exacto. Y entiendo que ahí fue probablemente el único momento ante la presencia de los medios de comunicación en el que él habló y dijo algo, pero no a los medios. A parecer dijo Aninati Upeya en guaraní, le dijo a la gente que le estaba colocando en ese momento la esposa, le molestó, quiso impedir que le siga esposando, porque la otra imagen también ya muy llamativa de Santiago luego de esta es cuando él llega al juzgado, cuando llega al Palacio de Justicia en Luque, también ahí, esa imagen ya llega sin las esposas, saludando como una estrella de rock. Sí. ¿Será que en la patrullera le sacaron las esposas? Y es probable, porque notablemente él, del momento en el que le esposan a González Daer, él va a la comisaría. No sé si de la comisaría salió otra vez esposado. Sí, claro. Salió esposado. Esa imagen que vimos antes de esta es precisamente él saliendo esposado, subiendo a la patrullera, porque lo estábamos haciendo en vivo y en directo. Me refiero a la transmisión. No, esta es la primera imagen cuando le esposan. Aquí está. Este es el momento en el que Ramón González Daer sale de la comisaría ya rumbo al juzgado. Entonces le quitan las esposas en la patrullera. En la patrullera. O al bajar. Es probable. Sí. Y lo del saludo, que para muchos será anecdótico, en realidad tiene mucho que ver también con todo lo que maneja este señor en todas las instituciones. Los González Daer han puesto y sacado a funcionarios de todas las instituciones, manejaron y manejan hasta hoy la DINAC, manejaron y manejan hasta hoy los juzgados, la fiscalía, han manejado el municipio y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. En todas las instituciones, los taguras de González Daer están ahí y no es de extrañar por eso que lo saluden al patrón de esta manera. Exacto, como Juan por su casa se paseaba por los pasillos del Congreso, del Poder Judicial, por lo que vemos allí, saluda a los funcionarios. Y de hecho, el poder que él tiene sobre muchos funcionarios, precisamente se nota en el hecho de que él es capaz de, a través de una tercera persona, robar cheques del propio despacho de un juez. Exacto. De acuerdo con la denuncia por la cual también se lo está investigando. Exacto, que es otra causa que lleva en este caso, entiendo, el doctor Osmar Legal. Exacto. También otra causa que lleva la fiscal Natalia Cacabelos. Ahí se tiene que definir también lo de la prisión preventiva o no. Eso sería la próxima semana, una vez que se resuelva la apelación. La próxima semana, o sea, este no es el único partido que tiene González Daer respecto a la privación de libertad. Es uno de los tantos y entiendo que también estuvo en el transcurso de esta tarde, Ricardo, mediodía, tarde ya, una de las víctimas de González Daer, precisamente la persona que hizo la denuncia por denuncia falsa. De hecho que ellos habían dicho que iban a presentar una recusación en contra de este juez de Enrique Sanabria, justamente por la decisión que él había tomado. Ellos alegaron incluso una suerte de amistad, de algún parentesco político con el dirigente, con el exdirigente deportivo, y bajo ese argumento presentaron una recusación en contra del juez. Correcto. A partir de ahora, entonces, ya González Daer en la casa,
probablemente mirando este servicio informativo, viendo qué pasó desde otro ángulo en el transcurso de toda la jornada, libre y con esas medidas señaladas por Tere hace unos minutos nada más. 8 medidas en total. Exacto. Y lo que te mencionaba de la prohibición de abusar de bebidas alcohólicas y drogas peligrosas es el punto número D, el inciso D de la parte resolutiva, el punto número 3 de la resolución que aplica las medidas alternativas a la prisión a Ramón González Daer. También le prohíben portar armas de todo tipo. Ya dijimos lo de la prohibición de salida del país, la prohibición de cambiar de domicilio sin autorización del juzgado y la fianza real, esta que debe depositar 100 millones de guaraníes en una cuenta abierta en el Banco Nacional de Fomento en el plazo de 10 días. Si él no deposita ese dinero, se revocan todas las medidas. Muchos plantearon hoy como uno de los temas de debate que en realidad la fiscal tenía que tomarle la indagatoria cuando él llegó hasta la sede del Ministerio Público, que de hecho vemos en parte de esta secuencia que estamos compartiendo con ustedes. Llega, se presenta, todo va en el inicio, Tere, hay que decir, y lo reportábamos esta mañana, cuando se libra la orden de detención. Ayer a la tarde, en Monumental, la fiscal de la causa te daba los detalles y a partir de ahí es como que tenía un plazo para presentarse. La fiscal fue a la medianoche de hoy a buscar a su casa a González Daer, la atiende Fernando González Carjallo, el hijo, y le dice, papá no está acá. Está con su abogada. Exacto. Ella entra a la casa, busca en las habitaciones, busca en los baños, relata de nuevo hoy en Monumental. Hasta en el ropero te dijo. Hasta en el ropero, en todas partes, no lo encontraron. Entonces, al salir de ahí, ella advierte sobre esta situación y dice que supuestamente le dijeron que se presentaría entre las 9 y las 10 de la mañana del día de hoy. Luego su abogado dijo, no lo vamos a presentar entre las 9 y las 10 de la mañana, yo voy a ir hasta el Ministerio Público para solicitar la carpeta y enterarme de qué lo acusan a mi cliente. Luego de eso, cuando creíamos que no se presentaría directamente en el transcurso de la jornada, aparece González Daer mientras nosotros estábamos hablando Monumental con la fiscal y ella no estaba enterada de que había llegado hasta su sede fiscal. Y en forma paralela se produce la llegada de Ramón González Daer. Exacto. Que ya quiere que en ese momento le tomen la declaración indagatoria. Y la fiscal, cuando le comentamos que él estaba ahí y que quería que le tomen la indagatoria, dice, yo no le voy a tomar ahora. Él se va a ir a la comisaría, se va a ir esposado, dice la fiscal, y mis funcionarios ya saben lo que tienen que hacer. ¿Y qué tiene que hacer, doctora, el funcionario de la fiscalía? Llamar a la policía y decirle, vengan a buscar a González Daer y llévenlo esposado hasta la comisaría. Es lo que sucede. Claro. No le toman la indagatoria y ahí la fiscal dice, en realidad no le voy a tomar la indagatoria porque él no tiene que gozar de ningún privilegio. Yo tengo 20 personas que están esperando su turno para su indagatoria. ¿Por qué tendría que saltar a esas 20 personas para tomarle la indagatoria al señor que se presentó a la hora que quiso? Claro, exacto. Y Ramón González Daer lo que tenía que hacer allí era entrar en cola, digamos. Sí. Detrás de los otros que ya estaban aguardando la indagatoria. Y ahí es donde algunos dicen, esto se prestó para un show. No debería haber sido así, le hubiera tomado la indagatoria, la fiscal tiene sus argumentos y son estos que les estamos comentando. Entonces va él hasta la comisaría, de la comisaría lo trasladan para una inspección médica que no incluía hisopado ni otro tipo de protocolo complejo. Solo una verificación física. Una verificación que se hace, Tere, a fin de decir, este hombre no tiene ningún daño en el cuerpo. No lo torturaron. No lo torturaron. Por si mañana eventualmente el abogado dijera, lo torturaron en el traslado o algo. No, chequearon, llegó a la comisaría en perfectas condiciones. Supuestamente lo iban a poner en un calabozo, en una celda que tienen en la comisaría. Iba a comer un guiso carretero al mediodía, según nos confirmó el comisario. No llegó al guiso carretero porque ahí apareció, sin que nadie espere, un juez que dijo, yo lo convoco a González Daer ahora. Para las 11:30. Exacto. Para la audiencia de imposición de medidas. La fiscal pega un grito y dice, yo tengo mis sospechas y creo que este juez es un amigo de González Daer. Y es ahí donde lo recusa.
lo recusa, el juez dice, yo no me voy a apartar de esta causa, acá me quedo y yo voy a decidir sobre el tema. El juez Enrique Sanabria es un juez en lo civil. Sí. Y como la jueza natural, penal de garantías, estaba de permiso, es ahí donde él solamente por hoy entra y también llama la atención porque le debería sustituir otro juez penal a la jueza penal de garantías, pero bueno, el juez en lo civil del segundo turno de Luque, Enrique Sanabria, es el que toma finalmente la decisión, al que le toca, al que le asignan, digamos. ¿Y qué es lo que hace él? Porque a él le dicen, bueno, al estar recusado usted no puede tener competencia, pero él hace por analogía la aplicación de lo que dispone el Código Civil, que establece que no se puede dejar de resolver una medida cautelar. Sí. Entonces, de manera supletoria, aplica una regla del ámbito civil al ámbito penal. Exacto. Lo hace por analogía. Por eso es que él, aún estando recusado, resuelve esta medida cautelar. Y finalmente